se encuentran. Qué silenciosos que están. Es algo que me llama la atención. Mucho silencio. Bueno, sigo perdiendo gente. Esto es como un... Es como una masacre. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Van desapareciendo. Bueno, para evaluar la calidad de los triglicéridos de tanto origen animal, origen vegetal, hay un índice de dobles enlaces. Habíamos hablado que el valor nutricional de los dobles enlaces era mayor cuando mayor cantidad de insaturaciones tenía. Entonces, lo que generalmente se hace es valorar, saber, tener una idea de la cantidad de dobles enlaces que tiene mi grasa de origen animal o mi aceite de origen vegetal. ¿Y qué es lo que hace uno? Hay dos métodos clásicos, que es generar una reacción en la cual yo haga reaccionar cada uno de los dobles enlaces con un reactivo que yo tengo valorado que está en exceso. Este es cloruro de yodo, que es un interhalógeno. Este interhalógeno con los dobles enlaces reacciona. ¿Cómo va a estar ese enlace cloro-yodo? ¿Cómo va a ser ese enlace covalente? Escucho, niños. ¿Va a ser un enlace simétrico? No, o sea, el cloro es más negativo, ¿no? Más oscularizado. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser ese enlace covalente? Va a estar polarizado. Y entonces, ¿quién va a tener más carácter carbocatiónico perdón, catiónico, y quién va a tener más carácter aniónico en ese enlace? El yodo va a ser más catiónico, ¿no? Muy bien, porque tiene menor electronegatividad. Entonces, lo que va a ocurrir acá es lo que veíamos en los dobles enlaces. Se va a acercar va a estar polarizado, voy a formar iodoño. El yodo va a atacar, se va a formar un iodoño intermediario, y el cloruro va a atacar, y fíjense que voy a adicionar al doble enlace, voy a adicionar un yodo y un cloro. Como yo coloco este reactivo que tengo valorado en exceso, voy a tener... Upa, perdonen. Uy, 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 se me fue. Quería... Yo esto lo tengo en exceso. Me va a sobrar una determinada cantidad de mi reactivo que ataca los dobles enlaces. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto que me sobró. Yo tenía esto en exceso, me sobró esta cantidad. Esta cantidad yo la voy a valorar. Esto se ve mucho en analítica. Y lo que voy a obtener es una determinada cantidad de yodo que lo voy a poder cuantificar. Eso se llama una titulación por retorno. Perdón que... Ahí está. Retorno. Yo quiero valorar esto que no conozco. Le agrego un reactivo que está valorado en exceso. Entonces, consumo todo lo que tiene mi reactivo, y lo que me sobra yo lo valoro. Lo comparo con lo que le agregué inicialmente, y por diferencia yo voy a saber cuánto tenía de dobles enlaces. ¿Entendió? Sí. Si no hicieron analítica,
es un poco más difícil. Pero es así, yo tengo... Upa. Esto es desconocido, esto lo conozco, está valorado. Yo tengo un exceso que puedo valorar, hago esta valoración con respecto al yodo, ¿sí? Y como yo sé cuánto me sobró, cuánto tenía originalmente, por diferencia me va a dar cuánto tenía originalmente de dobles enlaces. Lo mismo ocurre que, bueno, en vez de usar cloruro de yodo, lo puedo utilizar con bromo y después hacer lo mismo. Y se llama, bueno, además del el método de Weiss, se llama, cuando se usa bromo, se llama método de Janus. Una duda. Sí. ¿El índice cómo lo terminas haciendo? ¿Con lo que vos gastaste de uno de cloro? ¿O... Sí, es por diferencia. Lo que vos Claro, gastaste, esto es lo que vos averiguás. claro, mi duda es porque es gramos de yodo 2, pero en realidad sería gramos de yoduro de cloro. Sí, a ver, Estaba haciendo espera que... Es que vos lo referís todo... Espera que... ¿Dónde está? Me quedo acá. Quiero cambiar el puntero. Ahí está. O sea, yo lo que voy a averiguar es la cantidad que yo tengo, cuánto me sobró de lo que tengo acá. Cuando yo valoro con el índice de yodo, se le dice índice de yodo porque, bueno, vos suponés que, bueno, vos le adicionás una determinada cantidad de yodo a ese doble enlace, ¿sí? Vos lo medís como eso. Pero la idea es que vos lo que vos ves o lo que averiguás es la cantidad de este reactivo en exceso que reaccionó con tus dobles enlaces. Y lo expresás como yodo 2, que se adiciona. Ok, ok. A ver, vamos al siguiente. Bueno. Lo que, bueno, ya vimos con los ésteres es que, bueno, en medio ácido, medio básico son hidrolizables. En el caso de que sea en medio básico, el proceso se llama saponificación porque originalmente el jabón, los primeros jabones que se utilizaron, se fabricaron, se realizaban de esa forma. Se hacía una hidrólisis básica de grasas, sobre todo de grasa animal, para hacer los jabones, que bueno, que sobre todo son las sales de sodio de los ácidos grasos de los triglicéridos. Bueno, otro índice importante que se usa mucho en la industria son, para saber la calidad de ácidos grasos que se tienen, ¿no? Son los miligramos de hidróxido de potasio que se utilizan para saponificar 1 gramo de grasa. Esto nos da una idea de el peso molecular de los grasos constituyentes, pero recuerden que esto es un promedio, no es que sepa cada uno. Esto es algo de tipo industrial. Entonces, a mayor largo de cadena, mayor peso molecular, entonces voy a tener un índice de saponificación menor. Pero bueno, estos son valores que se utilizan a nivel industrial. Bueno, otras reacciones que ocurren con las grasas y los aceites son los procesos de oxidación. Por ejemplo, ¿les pasó alguna vez que su mamá, su papá o ustedes mismos viviendo en su casa se olvidaron un aceite mucho tiempo en el fondo del armario? ¿O tenían un aceite muy viejo? ¿Se les puso alguna vez rancio? ¿Sintieron alguna vez un aceite rancio? Sí. Bueno,
ese proceso de que se altera la calidad organoléptica, ¿sí? El olor y el sabor y la textura del alimento, sobre todo en el caso de un aceite, es porque ocurren procesos de oxidación. Generalmente en el caso de los aceites, lo que habíamos dicho es que, bueno, los aceites tienen muchos dobles enlaces. Y lo que ocurre son procesos de oxidación con esos dobles enlaces. En el almacenamiento de los aceites pueden, por distintos procesos, ¿sí? En presencia de oxígeno, en presencia de luz, como son matrices, o sea, son mezclas que tienen todavía compuestos naturales, se pueden formar con oxígeno o con la presencia de luz radicales. Estos radicales pueden reaccionar con, por ejemplo, posiciones alílicas a los dobles enlaces, y lo que ocurre es formación de un radical que puede, por resonancia, moverse, puede correrse ese doble enlace y posteriormente reaccionar con el oxígeno molecular que se encuentra en el ambiente. Esto se van formando dobles enlaces, se propaga, se oxida, y este proceso de oxidación, en el cual, bueno, el oxígeno reacciona con radical, se forma un radical peróxido, se forma, bueno, después abstrae un protón del medio y se forma el hidroxiperóxido. Bueno, son todos procesos de oxidación y propagación de la cadena radicalaria que generan que se altere la estructura normal que tienen los ácidos grasos de los aceites. Esto genera que, bueno, unas reacciones, bueno, en cadena de los distintos radicales que van generando que, bueno, se generen compuestos que tienen un olor especial y van alterando la coloración. Por ejemplo, al conjugarse los dobles enlaces va cambiando el color del aceite por esta conjugación de los dobles enlaces, y bueno, se van rompiendo determinados enlaces y generando también otro tipo de compuestos volátiles que generan un olor especial. Con respecto a la saponificación y el origen de los jabones, bueno, ¿por qué limpian los jabones? Bueno, los ácidos grasos, y eso es una propiedad que tienen los compuestos que que tienen una cabeza polar y una cola no polar, pueden formar, por ejemplo, en el caso de los jabones, pueden formar micelas. ¿Qué es lo que pasa? En medios acuosos, por ejemplo, en el caso de los jabones, sales sódicas o pueden ser también otro tipo de sales, ¿no? No necesariamente sódicas. Hoy por hoy, bueno, pueden ser de calcio, pueden ser también otras, ¿no? Pero generalmente son sales sódicas o de potasio. Tienen una cabeza polar y una cola, ¿sí?, no polar o hidrofóbica. En agua, estas moléculas se agregan, se ordenan y van a tener la parte exterior, ¿sí?, formando micelas, la parte exterior de la micela va a estar formada por el grupo polar hidrofílico y las colas van a estar hacia el interior. Entonces, lo que van a hacer es que por eso el jabón sirve para limpiar manchas de grasa o la suciedad en general. Lo que hacen es, cuando uno mezcla el jabón con el agua y va mezclando también los compuestos liposolubles que forman parte de la suciedad, hacen que se incorporen a las micelas, se incorporen todos los compuestos lipofílicos. Y en el exterior, bueno, vamos a tener las cabezas, en la micela, las cabezas hidrofílicas. Se han desarrollado también, bueno, otro tipo de detergentes o jabones en los cuales, bueno, siempre voy a tener una cola hidrofóbica, pero la cabeza polar, bueno, la natural, es la típica, es el jabón que viene de la saponificación, pero sintéticos de los últimos años son los detergentes aniónicos, como los sulfonatos,
sulfonatos de sodio, catiónicos como los cloruros de las sales de amonio cuaternarias, y bueno, los demás última generación, que bueno, ya no son tan nuevos, pero son bastante conocidos, son las cabezas polares hechas por uniones éteres y con un alcohol en el extremo, que son los detergentes no iónicos. Siempre tenemos una cabeza polar y una cola no polar. También, bueno, un uso que se le ha dado mucho a, sobre todo, los aceites de origen natural, es utilizarlos como combustibles, como biocombustibles, el famoso biodiesel. Generalmente se los mezcla con combustibles de origen que provienen del petróleo. Entonces, el triglicérido tal cual, el aceite, bueno, se utiliza para calentamiento, por ejemplo, las lámparas de aceite antiguas, pero bueno, no es muy eficiente el proceso y bueno, solamente sirve para calentar un poco y para iluminar de forma poco eficiente. Pero sí, se hace una hidrólisis básica o ácida de los ácidos grasos, de los triglicéridos, uno puede obtener, por ejemplo, en medio básico, lo que se hace es, se utiliza metanol con metóxido en exceso, y uno lo que hace es un proceso hidrolítico en medio ácido donde el nucleófilo que ataca al asilo que se encuentra en el glicerol es el metóxido. Entonces yo voy a obtener los metilésteres de los ácidos grasos. Y otra forma de hacerlo es en medios ácidos, en los cuales, bueno, uno agrega trazas de medio ácido y un exceso de metanol, y uno provoca una transesterificación y voy a obtener de vuelta glicerol y los ácidos grasos de cadena larga. Lo que se busca para utilizarse en los motores de combustión normalmente es tratar de eliminar todos los compuestos polares que puedan tener los aceites. Por ejemplo, bueno, se trata de eliminar el glicerol, un subproducto de este proceso es el glicerol, por eso también es tan barato el glicerol hoy por hoy, y bueno, también los fosfatos de los fosfolípidos, que bueno, ahora vamos a ver la estructura, cómo la tienen. Entonces, recuerden que bueno, lo que se utiliza como biodiesel son, que se utilizan para los motores de combustión, son los ésteres de los ácidos grasos de cadena larga. También, bueno, dentro de los otros glicéridos que podemos encontrar que tienen otro tipo de uso o de finalidad de tipo biológica son, por ejemplo, los glicolípidos. Son intermediarios de síntesis, o bueno, también están en muchos procesos celulares. Por ejemplo, tengo un galactodiglicérido, que bueno, tengo el glicerol, que funciona como ésteres de ácidos grasos, el alcohol para hacer ésteres de ácidos grasos, y como alcohol para hacer el glicósido de la galactosa. Están, bueno, sobre todo los encontramos en plantas, asociados a proteínas de membrana, y bueno, al transporte, asisten al transporte de membrana. Ya vamos a ver cómo funcionan este tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, también están en componentes minoritarios de tejidos nerviosos. Bueno, fosfolípidos. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a encontrar? Generalmente, fíjense que bueno, vamos a tener una estructura general de dos cadenas de ácidos grasos, el glicerol, ésteres de glicerol, y en un extremo voy a tener un fosfato, el ácido fosfórico, y en uno de los oxígenos del ácido fosfórico voy a tener distintos sustituyentes. Cuando el sustituyente es hidrógeno,
va a ser un ácido fosfatídico. Cuando tengo un éster fosfórico de la etanolamina es fosfatidiletoanolamina o cefalina. Cuando tengo un éster fosfórico de la colina, voy a tener una fosfatidilcolina, que son las famosas lecitinas, no sé si las escucharon, las lecitinas de soja, que se utilizan para alimentación. Bueno, tienen esta estructura. Pueden también ser un fosfatidilglicerol, si tiene un glicerol en el otro extremo, está unido a un glicerol que tiene unidos ácidos grasos, y este a su vez a otro glicerol. Si están unidos a otros glicerol con otros fosfolípidos, puede ser un dímero como la cardiolipina, o unido a un aminoácido como la serina, al hidroxilo de la cadena lateral, una fosfatidilserina. Se encuentran, bueno, en todas las células animales y vegetales, están en las membranas celulares, y vamos a ver después por qué, y presentan todas, bueno, el grupo fosfato. Fíjense, lo que se ve es que esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3 del fosfolípido. En la posición 1 suelen tener un ácido graso que es saturado, mientras que puede ser que no, pero generalmente se encuentra este ácido graso que es insaturado. Como esta parte del fosfolípido es hidrofílica, ¿sí? Esta parte de la molécula en las membranas va a estar mirando hacia el exterior. Esta parte va a estar mirando hacia el interior. Como habíamos dicho, por ejemplo, la estructura que le habíamos nombrado de fosfatidilserina o fosfatidilcolina, una lecitina, una cefalina, son por ejemplo estas. Fíjense que esta es una cabeza polar, tiene una parte de esta cabeza polar es negativa y la otra es positiva, y acá esta es positiva y esta es negativa y esta es positiva. Pero ¿por qué? Fíjense que nosotros vamos a tener las membranas celulares, van a tener un 50% van a ser fosfolípidos y un 50% van a ser glicoproteínas. Uno a veces, bueno, ve esto, ve este gráfico o ve la fotografía de una membrana celular y uno lo ve como algo estático, pero en realidad fíjense que esto va a ser algo dinámico. Las membranas celulares van a ser algo dinámico, porque se van a ir moviendo, las moléculas que tengan algún tipo de movilidad se van a ir moviendo, ¿sí?, en esta superficie en la que yo tengo un montón de fosfolípidos. O los fosfolípidos se van a ir acomodando en función de las proteínas o las glicoproteínas que tengan. Fíjense que todos estos son fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos, como son las membranas, y aquí tengo proteínas de membrana que van atravesando esa membrana, esa bicapa de fosfolípidos. Esto es el exterior de la célula, donde tengo los distintos carbohidratos por los cuales uno va sensando. El spike del coronavirus, por ejemplo, reconoce generalmente estos hidratos de carbono que están en superficie, y acá en el interior tengo, en el citoesqueleto de la célula, tengo distintos tipos de moléculas que están unidas a esa membrana. Algunas atraviesan, otras no, algunas son macromoléculas que van pasando esta membrana. Bueno, ¿por qué encontramos que las membranas celulares están compuestas por fosfolípidos? Fíjense, si yo utilizase para hacer membranas solamente ácidos grasos, fíjense cómo se acomodarían. Yo tendría una cabeza y una cola en la cual voy dejando distintos espacios en la membrana bicapa. Cuando yo tengo un fosfolípido, por la estructura que tienen, que la que tengo solamente dos ácidos grasos y después una cabeza polar, lo que voy haciendo es que el compactamiento de las cadenas laterales sea mucho más eficiente. Si yo quisiese realizar una membrana celular con triglicéridos, al no tener esa cabeza polar y además, bueno, ser de forma
estar unidas 3 cadenas, fíjense que yo voy a tener una cabeza en la cual voy a tener hacia el exterior al glicerol, y después las cadenas van a ser una especie de cono hacia afuera, entonces tampoco va a ser eficiente la formación de la membrana. La que forma más eficientemente membranas bicapa son los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque forman un empaquetamiento compacto con las cadenas laterales, tienen una cabeza polar y hacen que, bueno, sea muchísimo más eficiente el cierre y, bueno, no existe forma que otras moléculas o la misma agua pueda pasar con facilidad hacia el interior de la célula. Entonces, esa es la razón estructural por la cual las membranas celulares están compuestas por fosfolípidos. Como molécula para formar membranas bicapa es muchísimo más eficiente que los ácidos grasos y los triglicéridos per se. Otro tipo de estructura que vamos a encontrar en la naturaleza va a ser la de los esfingolípidos, que en vez de glicerol, para formar las uniones con los ácidos grasos o con los azúcares, vamos a tener esfingosina. La esfingosina es esta estructura. Fíjense que tenemos 4 átomos de carbono, de los cuales tengo una cadena larga con un doble enlace en un extremo, un alcohol, un grupo amino y un hidroxilo, en los cuales el hidroxilo y el amino centrales tienen configuración S. Esta es la esfingosina. Se encuentra generalmente en las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Los esfingolípidos, en vez de glicerol, tienen esfingosina. Se reemplaza esta estructura, o sea, se reemplaza la estructura del glicerol por la esfingosina, y por ejemplo van a tener una estructura de sustituido el ácido graso, en vez de en el éster, lo van a tener en la amida, con un ácido graso, y por ejemplo un éster fosfórico en el extremo, como esta esfingomielina, que es una fosfocolina o fosfoetanolamina. O puede estar el ácido graso de vuelta en el nitrógeno y formando un glicósido, una unión glicosilídica, el alcohol del extremo de la esfingosina. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte. Que vamos a ver los otros lípidos, los no hidrolizables. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, habíamos visto que, o la primera parte, lo que vimos fueron los lípidos complejos, o hidrolizables o saponificables. Bueno, no les pregunté, ¿se entendió lo que les expliqué hasta ahora? Sí. Sí, es bastante descriptivo. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de lípidos, que son los no hidrolizables, que, bueno, que tienen otro tipo de funciones, como los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. Estos no se hidrolizan o bueno, parcial, pueden llegar a tener algún grupo hidrolizable, pero no es una característica propia que sean hidrolizables en medio básico, que sean saponificables. Sí, generalmente pueden llegar a tener mayor cantidad de centros quirales y generalmente tienen funciones más fisiológicas. Están relacionadas con regulaciones del metabolismo y, bueno, y forman parte de distintos procesos. Bueno, las vitaminas forman parte de las liposolubles, forman parte de estos lípidos, o pueden tener otro tipo de funciones. Bueno,
Los terpenos, ¿sí? Son lípidos derivados del isopreno. ¿Qué es el isopreno? El isopreno, o el isopreno es esta estructura. Tiene 5 átomos de carbono y 2 dobles enlaces conjugados. Uno, ¿sí?, con un extremo sin sustituir y el otro el extremo disustituido. Y el otro solamente monosustituido. ¿Qué pasa? Esto tiene que ver más bien con la biosíntesis. Los terpenos por cómo es la biosíntesis, que lo vamos a ver ahora más adelante, los podemos ver como una construcción de estructuras de isopreno. Generalmente, las moléculas, estos lípidos, los más pequeños, están constituidos por 2 unidades de isopreno. ¿Sí? O sea, tienen 10 átomos de carbono como forma básica. Posteriormente, bueno, pueden ir teniendo 10 múltiplos de 10, perdón, múltiplos de 5 o de 10 en su estructura. Generalmente pueden tener 10, 15, 20, 30. Eso tiene que ver con cómo se van ensamblando, cómo se va utilizando la estructura del isopreno como un Lego para armar distintos tipos de estructuras. Tenemos muchas funciones. Los terpenos tienen muchísimas funciones, pero bueno, en las plantas y en los animales tienen diversas funciones. De tipo fisiológico, de tipo de defensa, no de tipo estructural. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso pueden ser perfumes, en el caso de las plantas o de los animales, que sirvan como aleloquímicos o sustancias que sirven para comunicar. Mismo los insectos utilizan los terpenos, sobre todo los terpenos de bajo peso molecular, de menor cantidad de átomos de carbono, los utilizan para comunicación química. Por ejemplo, hay insectos que utilizan determinados compuestos químicos con una configuración determinada que sirven para atraer por ejemplo, los machos o las hembras, para atraer en el caso de que haya un apareamiento. O, por ejemplo, en el caso de las plantas, por el perfume, atraer a los insectos para que generen la polinización. O sea, ese compuesto químico, ese terpeno que es volátil, es sensado, es detectado por los insectos, y los insectos, bueno, además del color y de las señales químicas, como pueden ser los compuestos químicos volátiles, se acercan a las plantas y de alguna forma forman parte del ciclo de la polinización. Podemos tener, bueno, en el caso, bueno, el mentol, ustedes lo conocen mucho, es el compuesto característico de la menta, que es un terpeno. En el caso del jazmín, el jazmín del país, tiene este compuesto que se llama la cisjasmona, que es un compuesto volátil que tiene que ver con el perfume. Bueno, los terpenos, compuestos asociados a los terpenos, se utilizan mucho en la industria tanto de perfumería como en la industria alimenticia, ¿sí? Porque pueden llegar a ser sabores y fragancias que se utilicen que tengan un valor determinado en el mercado. Entonces, habíamos dicho que tenemos la unidad de isopreno. La unidad de isopreno, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, tiene una cabeza. A ver. Y bueno, tiene que ver con la historia, ¿sí? Tiene que ver con la historia. ¿Cómo tiene que haber sido eso? Eh, el momento en el que se descubrieron los compuestos aromáticos con los que se trabajaba tenían una determinada fragancia, ¿sí? Un determinado
¿cómo se llama? Sí, una fragancia. Entonces le terminó dando el nombre. Pero bueno, los otros los definirían como perfumes, compuestos. El problema es que también hay que entender que la química moderna de aislamiento de compuestos orgánicos e identificación de cada uno de los componentes de esas mezclas vegetales eh, es de los últimos 100 años. Generalmente antes se manejaban con extractos y eran extractos de jazmín, extracto de menta, extracto de tal cosa. No se aislaban tanto los compuestos orgánicos. A partir de finales del 1800, principios de 1900 y ya entrado los mediados de 1900 que se identificaron los distintos compuestos y después se tuvo verdaderamente la elucidación estructural certera, es que uno puede hablar de tales o cuales compuestos con tales características. Todo este conocimiento con respecto a cómo se van sintetizando o biosintetizando estos compuestos es bastante más nuevo. Bueno, fíjense que estas unidades de isopreno son como los distintos subunidades del Lego con que se construyen los precursores, ¿sí?, de los compuestos orgánicos, estos son el precursor de los esqueletos carbonados que nosotros encontramos en plantas y en animales. Entonces, esta unidad de isopreno, yo por ejemplo la puedo encontrar en este alfa-farceno, que el grupo farnesilo se utiliza en muchas biosíntesis naturales. Esta es la estructura del mirceno. Fíjense que tengo 2 unidades, en este tengo 3 unidades de isopreno, este tengo 2. Este es un beta-celileno, que lo puedo encontrar en el apio, el olor a apio viene de este compuesto. Y este, por ejemplo, es el beta-caroteno, y fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subunidades de isopreno. Bueno, entonces, cuando yo utilizo 2 unidades de isopreno, o sea que tengo una estructura que tiene 10 átomos de carbono, en la nomenclatura que se utiliza es que es un monoterpeno. La función, bueno, es que son aromas y esencias. Un ejemplo son el geraniol, es el olor de los geranios que uno encuentra en la planta. Y en el caso del mentol, sesquiterpenos tiene 3 unidades de isopreno, o sea, 15 átomos de carbono. Son intermediarios de la síntesis, por ejemplo, del colesterol, como el farnesol, que es un intermediario en la biosíntesis de muchas estructuras carbonadas naturales. Los diterpenos, que tienen 4 unidades de isopreno, se utilizan para biosintetizar vitaminas, ¿sí? Como, bueno, el fitol, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K. Triterpenos, que bueno, también están en síntesis de colesterol, como el escualeno. Fíjense que el monoterpeno tiene 2 subunidades, el triterpeno tiene 6 subunidades. El tetraterpeno es para pigmentos vegetales, como las carotenos o las antófilas, y bueno, después hay politerpenos, que son aislantes, que bueno, como el látex y el caucho, que vamos a ver en la parte de polímeros. Las rutas biosintéticas que vamos a encontrar para los terpenos, bueno, también en animales y en vegetales, las vamos a encontrar también en los esteroides en animales y vegetales. Es como que, bueno, los esteroides son terpenos de un peso molecular más grande que los terpenos más chicos. Los esteroides, bueno, la estructura general que vamos a ver es que tienen esta estructura, son 3 ciclos de 6 fusionados y un ciclo de 5. Se encuentran tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Las hormonas esteroidales, tanto de tipo de regulación
hormonal de tipo sexual u otro tipo tipo de regulación hormonal, como los corticoides, también tienen esta estructura general, van variando en los sustituyentes. Pero bueno, ¿cómo es la química orgánica de la biosíntesis de los terpenos? A ver, sobre todo lo que se tiene es distintas subunidades como piezas para construcción de los distintos esqueletos. A partir del acetil-CoA se puede sintetizar el ácido mevalónico y a partir del desoxicililulofosfato, que es este, puedo sintetizar este otro precursor. Este es un difosfato, ¿sí? Un éster fosfórico que tiene 2 fosfatos y este es otro que tiene 2 fosfatos. Fíjense estas subunidades. Es el dimetilalil pirofosfato, DMPP, o el isopentenil pirofosfato como IPP. Estas dos subunidades se utilizan para la biosíntesis de todos los esqueletos a partir de esta unidad de isopreno. Fíjense, voy a tener como grupos funcionales para que se realicen todas las reacciones un doble enlace que puede ser aquí en un extremo o este doble enlace que este está disustituido en un extremo y este está trisustituido. Este grupo difosfato es un buen grupo saliente. Entonces, ¿qué tipo de reacciones voy a tener con dobles enlaces y buenos grupos salientes? Es como si yo hubiese convertido, en vez de pensarlo como un fosfato, piensen que esto se convirtió en un tosilato, en un triflato, en un mesilato y se convirtió en un buen grupo saliente. ¿Qué es lo que puede ocurrir en estas posiciones y qué puede ocurrir con los dobles enlaces? Recuerden las reacciones que estaban involucradas con esos grupos funcionales. Por ejemplo, en el caso del doble enlace, ¿qué reacciones pueden ocurrir sobre ese doble enlace? Que recuerden ustedes. Orgánica 1. ¿Cómo se llaman las reacciones que ocurren con los dobles enlaces? Vamos, muchachos, muchaches, estudiantes. ¿Qué ocurre con los dobles enlaces? No se les escucha el audio. Ahí mandó al chat Lionel que hay adiciones al doble enlace. Muy bien. Vamos a tener adiciones al doble enlace. ¿Y quiénes se adicionan a los dobles enlaces? No veo el chat aquí. A ver. Halógenos. Sí. ¿Y cómo eran cómo tenían que estar esos halógenos? ¿Qué cosas? ¿Cómo es el doble enlace con respecto a la electrónica? ¿Es pobre o es rico en electrones? En este caso, fíjense, es muy bien, es rico en electrones. Entonces, si es rico en electrones, ¿se comporta como nucleófilo o como electrófilo? Como nucleófilo. Muy bien, como nucleófilo. Entonces, ¿quiénes atacan a los dobles enlaces? Los electrófilos, digamos. Los electrófilos, muy bien. Entonces, la naturaleza, cursa orgánica 1 y orgánica 2. Entonces, los dobles enlaces, sobre todo, van a sufrir adiciones electrofílicas. Y fíjense, yo acá tengo un buen grupo saliente en el extremo. Fíjense que estos son los bloques de construcción de las estructuras carbonadas. Son grupos salientes. El grupo saliente, ¿qué puede, encima está en una posición primaria, qué reacciones pueden ocurrir con ese grupo saliente? ¿En qué estaban asociados los grupos salientes en orgánica 1 y en orgánica 2 también?
¿Qué le podía ocurrir a ese grupo saliente? Podría eliminarse. Se puede eliminar, y si se elimina, ¿qué es lo que forma? Un doble enlace. Un doble enlace, pero antes de formar el doble enlace, ¿qué es lo que se forma? Ese grupo saliente, ¿cómo se va? ¿Cargado positivamente o negativamente? Negativamente, ¿no? Negativamente. Entonces me deja ese carbono como un carbocatión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo grupo saliente, puede ocurrir una salida del grupo saliente y me forma un carbocatión, y ese carbocatión puede, como electrófilo, atacar a los dobles enlaces o ser atacado por un nucleófilo, que también puede ser un doble enlace o un nucleófilo cargado negativamente. O sea que esta posición, pero voy a cerrar el chat, estas posiciones, lo que puede ocurrir es, si se va como grupo saliente, se forma un carbocatión, y ese carbocatión puede reaccionar con un nucleófilo cargado negativamente y formar una sustitución, o ese carbocatión puede atacar un doble enlace o reordenar de alguna forma y después atacar un doble enlace o reordenar en ese sistema. O sea que vamos a tener sobre todo reacciones con estas estructuras. Va a haber reacciones de formación de carbocationes o sustituciones por donde están los fosfatos y adiciones a los dobles enlaces. ¿Se entendió hasta ahora? Yo les dije que todo lo que viene ahora ustedes ya lo saben. Entonces, fíjense que esta estructura tiene un isopreno. Es un grupo difosfato, que es un buen grupo saliente, como le dijimos. ¿Y qué pasa? Puede ser que este fosfato, como es un grupo saliente, sufra una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular y me quede así, forma parte de otra estructura, o me genere un carbocatión, y ese carbocatión puede transponer con una migración de hidruro o reaccionar de otra forma y me queda en esta posición. Toda la química de formación de terpenos, de estructuras carbonadas, está compuesta por reacciones de adición al doble enlace, reacciones de sustitución, formación de carbocationes. Esas son solo las reacciones con las que uno puede trabajar, o son las que ocurren, ¿sí? O sea que es iónica sobre todo el tipo de reacción, o sea, el tipo de mecanismos que vamos a encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, fíjense, la reactividad, bueno, viene dada por la química de carbocationes, como les dije. Este carbocatión tiene, en el caso de que se elimine ese fosfato, ese buen grupo saliente, puede atacar dobles enlaces, y una vez que ataca ese doble enlace, forma una adición, ataca en el menos sustituido para formar el carbocatión más estable, y después sigue reaccionando. Lo mismo ocurre que, bueno, puede ser esto, bueno, puede, de alguna forma, cuando yo formo un carbocatión, esto ya tiene dos subunidades de isopreno, puede ciclarse y dejar el carbocatión en otra posición y después, bueno, ver qué tipo de otras reacciones ocurren. Pero así se van formando los esqueletos. Entonces, una vez que formo el carbocatión, lo que puede ocurrir es que se puede perder, ¿sí? Y formar un doble enlace, como había dicho Ramón la otra vez, una reacción que puede ocurrir. Puede también haber una ciclación, como hemos visto que, bueno, puede ser un ciclo de 5, puede ser un ciclo de 6, puede ser un ciclo de 3 o de 4, depende cómo sea. O también puede ser un ataque nucleofílico que ocurre y formarse un alcohol terciario. También, eso lo podríamos llamar como descarga del carbocatión, y el carbocatión se puede reordenar. Puede haber una transposición de hidruro para dejar de un carbocatión secundario a un terciario, un reordenamiento de metilo para de vuelta tener un carbocatión secundario, reordenar un metilo y formar un
un carbocatión terciario. O por ejemplo, si tengo un carbocatión terciario en una estructura tensionada, la puedo liberar y hacer un carbocatión secundario. O puede transponer, ¿sí?, por una transposición 1,3 de hidruro para formar. Tengo este carbocatión terciario y puedo obtener este al final en la reacción. Es toda química de carbocationes. Entonces, no tienen que saberlo, salvo que se les pida que puedan llegar a razonarlo. Lo que tienen que saber es cómo es la química de la formación de los terpenos. Se forman carbocationes, los cuales van reaccionando, ¿sí?, entre sí. Se va a formar un carbocatión que se va a adicionar generalmente un doble enlace y después, dependiendo del tipo de estructura, puede llegar a reaccionar con un nucleófilo o a ciclar o a formar otro tipo de estructura. Entonces, fíjense, estas estructuras con la DMAPP o con el IPP, ¿sí?, uno puede formar monoterpenos, después siguen reaccionando entre sí, voy obteniendo los esquiterpenos, los diterpenos, o sea, tengo una infinidad de compuestos, no lo puedo saber, pero estas subunidades son las que van reaccionando para formar los distintos tipos de esqueletos carbonados, ¿sí? De carbonos de 10 hasta, bueno, 40 átomos de carbono. Pero fíjense que son todos múltiplos de 5. Entonces, como hemos dicho, yo lo que puedo hacer es, o lo que puede ocurrir es, se elimina el grupo saliente, me forma un carbocatión, el doble enlace puede migrar dependiendo de las reacciones, y este doble enlace puede reaccionar, este carbocatión puede reaccionar con otro doble enlace para formar un nuevo carbocatión que, dependiendo del tipo de paso metabólico, va a tener una determinada estructura. Por ejemplo, se puede sintetizar este intermedio, que este geraril fosfato es el que se utiliza para otro tipo de pasos metabólicos. Entonces, lo que podemos ver es que cuando uno ve un terpeno dice, bueno, ¿cómo puedo ir reconociendo las distintas estructuras de isopreno? Dice, ¿dónde está Wally o dónde está Waldo en un terpeno? Fíjense, uno puede ir viendo, uno tiene que ir reconociendo la estructura del isopreno. Por ejemplo, en el caso del mentano, del mentol, la estructura básica, uno tiene, fíjense, la estructura del isopreno aquí y aquí. Uno rompe los enlaces y encuentra las unidades de isopreno. En el caso del pinano, del pineno, fíjense que yo tengo esta estructura en 3D y uno puede ir viendo que encuentra, cortando en esta posición y en esta posición, los dos, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, los dos isoprenos que forman parte del mismo. En este caso del cafano lo mismo, en este caso del carano lo mismo, y el isocarano o el fenchano. Esto no lo tienen que saber ustedes, ¿sí? Tienen que saber que, bueno, de alguna forma los van a poder encontrar en la estructura. O sea, si ustedes tienen una estructura carbonada de 10, 15, 20, 30 o 40 átomos de carbono, sepan que siempre como son múltiplos de 5, yo voy a poder encontrar siempre la estructura del isopreno que formó, de los isoprenos que forman parte de la estructura general. Miren, por ejemplo, un caso interesante es el caso, fíjense, en el caso del cilantro. ¿Dónde usan el cilantro mucho? Que está de moda. Bueno, no sé si sigue de moda esto. ¿En qué comida, en qué finger food, como le dicen ahora, se utiliza mucho el cilantro? Guacamole, no utilizan cilantro, no sé si comen guacamole.
Es muy mexicano, pero bueno. Fíjense que lo que da el aroma a cilantro es el S más linalol. Fíjense la estructura que tiene. Y fíjense la lavanda, el perfume a lavanda, que es esta estructura. Tiene el R linalol. Ustedes no van a hacer guacamole, ¿sí?, con lavanda, ni tampoco se van a perfumar con cilantro, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. Sí, ¿se entiende? Fíjense lo que hace un hidroxilo, tanto que se jorobaba en Orgánica 1 con la parte de estereoquímica. Fíjense que difieren solamente la configuración de un hidroxilo y tenemos dos compuestos totalmente distintos en sus propiedades organolépticas. Fíjense que la fragancia de la lavanda viene dada específicamente por este compuesto. Y la fragancia que tiene el cilantro viene dada por este compuesto y son totalmente distintos. Fíjense que es la configuración de un carbono. Otro compuesto que se encuentra en una especie es el timol, en el tomillo. Bueno, dentro de las estructuras que tenemos de sesquiterpenos, podemos encontrar esta como el eudesmano, el germacrano, el guayacano, cardinano, bisabolano, el cariofinalo, que no lo tienen que saber. Fíjense que esas estructuras carbonalas vienen a partir de 3 subunidades de isopreno. Dentro de los compuestos conocidos que tienen esta estructura de sesquiterpenos, encontramos las lactonas, que podemos encontrar, bueno, el partenólido, la santonina, la matricina y, bueno, uno muy conocido es la artemisinina, que es el compuesto que tiene un endoperóxido. Es un compuesto natural que se utiliza muchísimo y es el compuesto orgánico más utilizado como antimalárico. Se obtiene a partir del quingao, que es un árbol de origen chino. Y bueno, y la artemisinina se utiliza sobre todo como antimalárico. No existe un compuesto tan potente como este compuesto natural. Los diterpenoides, así que tienen 20 átomos de carbono, podemos encontrar las estructuras de abietano, lambdano y caurano. Los más conocidos son como el ácido abiético, que es el de la resina de los pinos, que se utiliza mucho en pinturas y se utiliza también en cosmética, que tiene, bueno, estos dobles enlaces que lo hacen muy reactivo. Y bueno, uno que está muy de moda es el estebiócido, que es el que encontramos en la stevia, que es el endulzante natural. Se encuentran las hojas de stevia y bueno, es este compuesto el causante del sabor dulce de origen natural. Tiene el de la Coca Life, muy bien. Bueno, fíjense que tiene 2 glucosas, ¿sí?, formando un oligosacárido, y como aglicona del estebiócido tenemos, ¿sí?, a este diterpeno, que es una estructura que, bueno, por esta estructura de tipo esqueleto se llama caurano. Bueno, después tenemos terpenos que ya son más de tipo esteroidales, que bueno, están oleananos, esa estructura depende cómo sean. Tenemos, bueno, oleananos, ursanos, pero eso depende de las plantas donde fueron aislados originalmente. Oleanano viene de los olivos. Esta estructura se encuentra en demasía en las hojas de los olivos. Generalmente tienen una función de tipo antimicrobiana y antifúngica. Los cicloartanos también, los lupanos y los ursanos.
¿sí? Son estructuras que, bueno, por evolución terminaron funcionando como antifúngicos o antibacterianos. Bueno, otros, a ver si, bueno, ¿puedo seguir 5 minutos más? ¿O ya están dormidos? Por mí sí, no sé. ¿Tienen otra clase? ¿Cuántos quedan? 7. Bueno, vamos a seguir. Quedan 14. Muy bien. Quería ver cuántos quedaban. Ahí estamos. Bueno, la estructura de colesterol también está sintetizada de la misma forma que los otros terpenos. Los podemos encontrar, sobre todo el colesterol es el terpeno, ¿sí? Es el esteroide que se sintetiza en mamíferos. Fíjense que, bueno, tiene 8 carbonos asimétricos, tiene, bueno, 256 estereoisómeros posibles, pero, bueno, de colesterol solamente existe uno, o sea que la biosíntesis es bastante específica. Lo podemos encontrar asociado, ¿sí? A distintas proteínas, como lipoproteínas, y vamos a encontrar que en los análisis de sangre la vamos a encontrar como la HDL y la LDL, que son las lipoproteínas de alta densidad o baja densidad en las que se encuentra el colesterol. En la HDL, al que se llama colesterol bueno, es la proteína en la cual está unido el colesterol para ser destruido en el hígado. En cambio, el LDL, que es la de baja densidad, es la proteína con la cual eh, se exporta desde el hígado, se exporta el colesterol. O sea, cuando el HDL está asociado a la destrucción, ¿sí?, del colesterol en el hígado, está en la de alta densidad. Cuando es exportación y se lleva al resto del cuerpo, que puede terminar incrustado en las arterias, está unido a la LDL, que es la de baja densidad. Por eso, cuando ustedes se hacen los análisis de sangre, o nosotros nos hacemos los análisis de sangre, más yo que estoy más cerca del ARPA que otra cosa, sobre todo se fijan la relación entre la de baja densidad y la de alta densidad. Si uno tiene más de baja densidad que de alta densidad, quiere decir que está exportando más colesterol al organismo que el que importa para ser destruido en el hígado. Bueno, la LDL, bueno, aquí hay una figura de la LDL que, bueno, que nos va mostrando los núcleos de ésteres de colesterol que van siendo llevados por la proteína. Estos son sin esterificar y estos, los naranjas, son esterificados. Es una proteína que va esterificando, o sea, tiene grupos acilo que se pegan a este colesterol y los va llevando, ¿sí?, a través del torrente sanguíneo. Bueno, dentro de los esteroides que vamos a encontrar a los andrógenos, ¿sí?, que son los responsables de las características sexuales secundarias masculinas y que, bueno, empieza su nivel a aumentar en la adolescencia. Son la testosterona, fíjense en la estructura que tiene, la 5-hidroxitestosterona. Perdón, 5-dihidrotestosterona, no dihidroxi. Dihidrotestosterona, que es la testosterona con el doble enlace hidrogenado. Después tenemos los estrógenos y los protogestágenos. Dentro de los estrógenos tenemos al estradiol y tenemos también la estrona, que, bueno, el estradiol tiene el anillo, si se acuerdan, habíamos visto que en los... Algo pasó en el chat. Ay, qué difícil que es. Perfecto.
tanto en los esteroides, fíjense que tienen anillo A, anillo B, anillo C, anillo D. Fíjense que en el caso de los estrógenos, el anillo A es aromático, que le da eso después una determinada acción biológica. Está relacionado con las características sexuales secundarias femeninas y están en la regulación del ciclo menstrual, el estradiol y la estrona. A ver si puedo seguir a la siguiente. Bueno, también tenemos los progestágenos, que están, bueno, están asociados con el revestimiento del útero y la implantación del óvulo durante el embarazo. Y acá tenemos la progesterona, fíjense que es distinto al estradiol. En la progesterona, la noretindrona es un medicamento, ¿sí? La progesterona, fíjense que tiene el anillo A, que no es aromático y tiene otra estructura. Generalmente la noretindrona es un anticonceptivo, ¿sí? Está asociado a, fíjense que es similar a la progesterona, pero tiene cambiado los grupos funcionales. No tiene el grupo ceto en esta cadena lateral, en esta posición, este carbono se llama 17, pero eso es nomenclatura especial, y en vez de tener un ceto, tiene el hidroxilo, ¿sí? Con un alquino en esta posición. En vez del ceto tiene un alcohol, que en realidad es un grupo ceto que fue atacado por un alquino para formar este alcohol terciario. Fíjense, también tenemos se me abrió esto acá, los mineralocorticoides como la aldosterona y los glucocorticoides, sí, que están asociados a procesos metabólicos. La aldosterona regula la presión arterial y la hidrocortisona, como glucocorticoide, está involucrado en el metabolismo de la glucosa, de las proteínas y los ácidos grasos, ¿sí? Tiene que ver, bueno, sobre todo la aldosterona, con el equilibrio iónico del sodio y del potasio, y el caso de la hidrocortisona, el metabolismo de la glucosa y los procesos inflamatorios. La hidrocortisona se usa en pomadas, ¿sí? Si se acuerdan, bueno, cuando hablan de, por ejemplo, procesos inflamatorios y la utilización de corticoides, sobre todo están hablando de compuestos como los grupos corticoides, puede ser hidrocortisona o algún corticoide, que sirva para reducir la inflamación. O sea, como están asociados a los procesos inflamatorios, de alguna forma se utiliza un compuesto que mimetice o un compuesto similar que tenga una acción que disminuya el proceso inflamatorio. Dentro de las píldoras anticonceptivas también podemos tener este muy potente, que es el estinilestradiol, es un estrógeno sintético que se utiliza como, bueno, como un anticonceptivo. Y, por ejemplo, este anabólico, como el estanosolol, se utiliza, bueno, como un anabólico y acelera la formación de tejidos. Por ejemplo, bueno, se utiliza como muchos lo utilizan en el caso de los fisicoculturistas o deportistas para tener más masa muscular, como esto acelera la formación de tejidos. Este compuesto, en algunos de los procesos metabólicos donde están asociadas algunas de las hormonas, que en el caso, bueno, generalmente están más asociadas al uso de testosterona y ese tipo de cosas, hacen que, bueno, acelere la formación de tejidos y, bueno, tenga una acción mayor. El problema es que, bueno, el abuso de este tipo de cosas hace que se generen todo tipo de desequilibrios metabólicos, porque, bueno, no es gratuito cambiar un equilibrio, o sea, es, por ejemplo, desplazar un equilibrio para la formación de mayor masa muscular, va a terminar desequilibrando otros procesos biológicos. Bueno. ¿Qué cosa es interesante de los esteroides que hablan de su
acción biológica es, fíjense que si todos los anillos son planos y están unidos, ¿sí? Y tienen unas uniones entre los anillos de tipo trans, ¿sí? Que tengan axial hacia arriba y axial hacia abajo, hacen que estas moléculas sean planas. El caso del colesterol, bueno, tiene acá un doble enlace, pero dependiendo cómo sea el paso biosintético, se pueden formar, fíjense, esta unión de tipo trans o esta unión de tipo cis. El metilo y el hidrógeno para lados distintos o el metilo y el hidrógeno para el mismo lado. Esto hace que la molécula pueda ser plana o no sea plana. Y esto hace que tengan acciones biológicas distintas. Generalmente los planos terminan siendo hormonas sexuales o corticoides o adrenalocorticoides, y los que no son planos, los que tienen fusión cis, terminan siendo ácidos biliares y tienen otro tipo de función biológica. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy, porque yo ya hasta también me cansé. Quedan algunas transparencias, pero la terminamos la clase que viene. Y la clase que viene vamos a ver polímeros sintéticos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora? Sí, sí. Bueno, vamos a terminar con terpenos la clase que viene y empezamos y terminamos polímeros, que también es una teórica corta. Bueno, ¿se entendió todo? Bueno. ¿Algunas consultas? Bueno. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 4 de la tarde. ¿Sí? Y vemos el final de esto y polímeros sintéticos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, chicos. Chao, gracias, profe.